Sean bienvenidos y bienvenidas al foro La Transformación Educativa de Costa Rica. Este encuentro es llevado a ustedes gracias al patrocinio y apoyo de las siguientes organizaciones. ¿Qué haría usted si le fuese posible exportar sin necesidad de cerrar acuerdos con importadores, simplificando y externalizando los trámites de nacionalización, e incrementando los márgenes de ganancias hasta un 20 o 35% en promedio, y accediendo a grandes mercados tales como Israel o la Unión Europea, como si su empresa estuviese instalada localmente? Todo esto es posible gracias al programa Exportación Inteligente de la Cámara Multilateral de Comercio y Cooperación Israel-Iberoamérica, y el programa Costa Rica Exporta de la Oficina de Soporte y Promoción de Costa Rica. Exportación Inteligente es una propuesta de cooperación que ofrece tanto la Cámara como la OSPCR para ayudar a las pymes exportadoras de Costa Rica e Iberoamérica, para que puedan acceder de forma más eficiente a las oportunidades de mercado que ofrecen las economías de Israel y la Unión Europea. Dentro de este programa, el beneficiario dispondrá de un plan estratégico de inserción, estudios de nichos de mercado, reglamentos y competidores, acceso a redes de clientes potenciales y canales de distribución, red de logística y almacenamiento, nacionalización del producto, además de disponer de un equipo robusto de ventas y mercadeo ubicado en el mercado objetivo. De esta forma, el exportador podrá comercializar con los países metas sin necesidad de requerir la intervención de importadores o hacer altas inversiones en recursos humanos o en infraestructura, ya que le estaremos facilitando y subvencionando los costes requeridos para posicionarse en nuevos mercados, reduciendo así los costes operativos e incrementando las utilidades. No deje pasar esta oportunidad y aproveche las herramientas que le ofrece la Cámara para hacer crecer su negocio. Cámara Multilateral de Comercio y Cooperación Israel-Iberoamérica y la Oficina de Soporte y Promoción de Costa Rica. Eliminamos barreras para que juntos alcancemos el éxito. Le damos un cordial agradecimiento a todo nuestro auditorio virtual en varios países de América Latina que nos siguen en este momento dado por transmisión Zoom, también en las plataformas de la Cámara Multilateral de Comercio y Cooperación Israel-Iberoamérica en su Facebook. También un agradecimiento a la Oficina de Soporte y Promoción de Costa Rica y a la Asociación de Desarrollo Humanitario ADHIE. Les recuerdo que el Gordon College es representado en Costa Rica por la Oficina de Soporte y Promoción y el correo de ellos es infocenter@ospcr.org. Repito, infocenter@ospcr.org para que ustedes puedan hacer sus consultas y puedan ir adelante con toda alianza que quieran llevar a cabo con el Gordon College representado por la Oficina de Soporte y Promoción en Costa Rica. Bien, este tema que viene a continuación es realmente trascendental. El rediseño de ambientes de aprendizaje debido a la pandemia del COVID y un poco la experiencia que ha tenido Finlandia. Y ahora nos acompaña desde Jyväskylä, una ciudad meridional en Finlandia, la doctora Tina Mäkelä, a quien saludamos amablemente. Ella es doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Jyväskylä en Finlandia. Tiene varios años de experiencia como investigadora en proyectos relacionados a los ambientes de aprendizaje, la tecnología, la globalización y la contextualización de soluciones educativas coordinados por la Universidad de Jyväskylä y asociados y dedicados a Asia Oriental y países de habla hispana y árabe. Además es cofundadora de EduDesign Finland, que es una consultora educativa cuyo objetivo es promover el conocimiento, la adaptación y la implementación de soluciones educativas finlandesas a los países de habla hispana. Doctora Mäkelä, un saludo especial a usted. Le damos el pase para que nos acompañe con la conferencia el día de hoy en el foro La Transformación Educativa de Costa Rica. Bienvenida, doctora. Ya creo que la tenemos.
La vemos, nos escucha perfectamente, Tina. Vamos a ver si su micrófono está habilitado. Sí, perfecto. Entonces empiezo. Y por favor, si hay problemas con el audio o algo, me lo pueden L- decir. Alguien, si puede abrir el micrófono y decir, porque me Le cuesta un poco escuchamos seguir el chat perfectamente. y dar la presentación al mismo tiempo. Pero perfecto. Mira, estoy aquí ya en nuestra casa de campo, encerrada en el ático. Pero sí, ya es tarde aquí en Finlandia. Em, pero bien, la familia está abajo esperándome, pero vamos. Em, de acuerdo, voy a hablar de diseño de ambientes de aprendizaje y quería explicar que cuando hablo de los ambientes de aprendizaje, refiero a los ambientes físicos, tecnológicos y psicosociales. Entonces, estos son los ambientes que tenemos que rediseñar en estos momentos, basada en la reflexión, aprendizajes que llevamos todos teniendo en todos los países. Creo que estamos en el mismo barco en el sentido que esta pandemia ha venido de repente y no estuvimos nada preparados. Y ahora estamos haciendo la reflexión de qué podemos aprender. A ver. Sí, algo quería comentar un poco cómo ha sido la situación en Finlandia. Nosotros en mediados de marzo teníamos que cerrar las escuelas físicamente y todas las escuelas, todos los niveles trabajamos a distancia, excepto algunas excepciones con grupos, con niños con más necesidades, etcétera. Pero así hasta mediados de mayo estuvimos trabajando todos desde casa. Y luego pues ya venían las vacaciones de verano de Finlandia. Y entonces ahora en agosto, no, perdón, antes de las vacaciones, los alumnos regresaron al colegio por unas semanas para terminar el año escolar y luego las vacaciones. Y ahora en agosto, mediados de agosto, volvemos a las escuelas y ahora pues hemos vuelto a los colegios pero con restricciones. Tenemos situaciones, dependiendo un poco de la ciudad y tenemos también, si hay un contagio en un colegio, se hace una cuarentena, puede ser que, no sé, 80 niños de 300 están en cuarentena y sí, se está también probando como modelos de rotación, que no todos están en la escuela a la vez. Entonces, así funcionan las escuelas en Finlandia de momento, con mucha flexibilidad y bueno, cambiando un poco el plan según la necesidad. En la educación superior sí que la educación presencial solo tenemos para los estudiantes de primer año, si se puede, para darles una buena introducción a los estudios. Entonces esto es un poco lo que hemos pasado en este año en Finlandia. Y quería comentar un poco, dar algunos ejemplos de esfuerzos colaborativos que hemos tenido en Finlandia durante esta época. Diría que en nuestro sistema educativo en general la colaboración entre los grupos de interés diferentes es la clave, que hay un espíritu, a ver, que los docentes colaboran con los expertos, obviamente con la administración, con los padres, con grupos de interés diferentes. Y así ha sido también en el caso de COVID-19 y mucho espíritu de voluntariado. Yo creo que lo mismo ha pasado en otros países, que se ha trabajado mucho para ayudar a las escuelas a manejar esta situación. Y yo, por ejemplo, tenía el placer de participar en una iniciativa que era liderado con una asociación que se llama Tutores Digitales. Ellos invitaron 200 expertos diferentes, representantes de municipios, institutos educativos, investigación, empresas, padres, todo, para crear una guía de emergencia para la educación a distancia, porque no había planes, como en ningún país creo que no había planes para esta situación. Y entonces reunimos
y trabajamos en 2 semanas para crear una guía inicial. Si lo publicamos en un Wikibook, lamentablemente está solo en finés, pero allí sí que está disponible la información. Voy a contar algo de los contenidos de esta guía. Contenía como recomendaciones muy generales y luego específicas a niveles educativos diferentes. También consideramos las necesidades de educación no formal, academias de música, lenguas, etc. Y había como recomendaciones desde los primeros pasos para los principiantes, que en Finlandia también tenemos docentes que básicamente nunca habían utilizado las tecnologías digitales de este tipo, y luego hay docentes que ya tienen experiencia de la educación a distancia. Entonces, teníamos que asegurar que hay consejos para todos para ir haciendo su trabajo. Y algo también muy típico de Finlandia es que en esta guía consideramos aspectos relacionados con el aprendizaje, pero también con el bienestar. Entonces, muchas recomendaciones y reflexiones tenían que ver de cómo asegurar el bienestar de todos los estudiantes en esta situación de crisis. Sí, lo más importante en esta emergencia era identificar los requisitos mínimos. Imaginamos un docente que nunca ha utilizado herramientas digitales, es posible. Pues hay que identificar unas herramientas básicas para trabajar y comunicar, pensar cuáles son las tareas y las fechas límites y cómo se devuelven las tareas, y luego cómo se puede guiar y retroalimentar a los estudiantes. Entonces, algo muy básico, y recomendamos utilizar las herramientas que ya conocían de antemano. No era el momento de empezar con algo nuevo. Y luego también dimos cuenta que, bueno, como sabemos, hay estudiantes, alumnos que tienen la competencia de autorregulación, pero siempre identificamos alumnos con más necesidades de apoyo o falta de motivación o lo que sea. Entonces, en esta situación de urgencia era importante prestar algo más atención a los que más ayuda necesitan. Y luego la recomendación era ofrecer muchos materiales para el autoestudio, es como tipo little flipped classroom, que habría autoestudio, y luego las sesiones, las reuniones grupales online sería para las preguntas y clarificaciones. Entonces no sería de trabajar con la pantalla todo el día, sino reunirse cuando hace falta conversar y pedir ayuda y hacer preguntas. Y, también había casos que, por ejemplo, que la infraestructura no funcionaba tan bien. Puede ser por las familias o en Finlandia tampoco es todo tan perfecto, la tecnología y la conexión a internet, por ejemplo, o que faltaban las competencias digitales. Y en este caso se podía organizar la enseñanza pues escribiendo las instrucciones en un sobre, y las familias podían venir a recoger las instrucciones en el colegio y luego devolver las tareas cuando se han hecho el trabajo. El uso del teléfono también era algo recomendable, aunque luego discutimos un poco como no todos los docentes tenían teléfono del trabajo. Entonces obviamente se debería plantear quién paga las cuentas. Y luego también, como en todos los países, hay programas educativos. Entonces una recomendación era incluirlo en la agenda, y así se podría aprovechar la televisión. La mayoría de la población sí que tiene la televisión. Entonces esto podría ser una gran ayuda. Y luego, desde el punto de vista del bienestar, cambia bastante la comunicación cuando no es presencial, y entonces lo que aconsejamos, recomendaríamos, era que hay que ser muy explícito, preguntar mucho, utilizar los nombres de las personas, mantener una interacción como constante para evitar la soledad y el aislamiento.
asegurar que en algún momento se ha podido hablar individualmente con cada alumno. Y la importancia, prestamos también importancia para el buen clima social, por ejemplo, cómo mantener un chat del grupo, a ver si hay unos costumbres o rituales grupales de bromas o de historias divertidas, pues utilizarlos para crear un buen ambiente, un buen clima. Y luego también hablamos de la importancia de incluir ejercicio físico, aprendizaje activo en el día escolar. Esto para lo que ya se ha hablado de no estar delante de la pantalla todo el día. Importancia de los descansos y, por ejemplo, se publicaron como ejercicios físicos entre clases, los videos que se puede hacer un ejercicio. En cuanto a los recordatorios para las familias, era importante comunicar a las familias que esto no es homeschooling, ¿no? Los padres no han elegido esta manera de enseñanza desde casa. Entonces, su responsabilidad no era de enseñar, sino de apoyar y animar a sus hijos y ayudarles en las rutinas diarias de cuándo estudiar, cuándo descansar, comer, tener tiempo libre, ejercicio, etc. Y además, el espíritu ha sido muy esto de positivo, paciente y comprensivo, no tener expectaciones demasiado altas, no esperar demasiado de su mismo, de los docentes o de los alumnos, porque continúa siendo una situación excepcional. Entonces, a lo mejor el rendimiento no puede ser el máximo. Hay que cuidarse el bienestar y hacer todo lo que se puede, pero no pedir demasiado. Y la importancia también de colaborar y pedir ayuda en las situaciones que uno no maneja. Comunicación abierta en este sentido. Ok, entonces esto era lo que quería hablar más de la práctica, de la experiencia vivida en Finlandia. Es una experiencia que estamos todos haciendo ahora la reflexión, qué podemos aprender, cómo podemos cambiar nuestro sistema educativo. Hemos conversado, por ejemplo, de cómo crear un modelo más híbrido de aprendizaje, combinar lo presencial con educación a distancia, ofrecer más flexibilidad, a lo mejor algunos días regularmente desde casa para no perder la costumbre. También hay algunos alumnos que hemos dado cuenta que aprenden, concentran mejor desde casa o por algunas circunstancias les va bien estudiar a distancia. Y entonces hemos hablado si se puede permitir algunos periodos de estudio a distancia. Entonces, crear un modelo que se puede elegir un poco o ir cambiando, aunque es importante estar presente presencialmente si se puede, pero de vez en cuando también quedarse a casa. Bueno, lo mismo que creo que se está hablando ahora en las empresas. ¿Cuáles son las cosas que son absolutamente necesarias de hacer desde oficina y cuáles son las tareas que podemos hacer desde casa? Pues así, las reflexiones, experiencias de Finlandia. Y bueno, esto sí que ya lo he comentado. También algo muy típico de Finlandia, además de colaboración entre los grupos de interés diferentes, es que siempre queremos pasar nuestro diseño educativo en la investigación. Y bueno, ya se ha hablado antes, creo que era Isabel que había dicho que es importante que los docentes mismos tienen competencia de hacer investigación. Y así son los docentes finlandeses que ya en sus estudios en la universidad pues hacen un tesis de investigación y entonces nuestro trabajo en la educación se basa mucho en la investigación. Y ahora relacionado con COVID-19 se está haciendo mucha investigación, tanto teórico como empírico. Estamos recogiendo mucha información del campo, cómo podemos aprender y mejorar nuestra educación basada en estas experiencias. Y esto es un ejemplo que nosotros publicamos, un paper en una conferencia. Entonces voy a mostrar algunos puntitos que nosotros
en nuestra investigación preliminar pues aprendido. La intención era identificar oportunidades y desafíos en la educación a distancia, justo para pensar cómo se podría crear estrategias para situaciones como estamos viviendo ahora, pero también a nivel general, cómo incluir la educación a distancia mejor a nuestro sistema. Y pues empezamos este estudio, hicimos una revisión de literatura, buscamos la literatura científica sobre la educación a distancia, virtual, educación en casa, oportunidades, desafíos diferentes. En realidad, la literatura que encontramos de los países con más catástrofes naturales, dimos cuenta que tienen más experiencia de cómo manejar la situación de crisis, por ejemplo en Asia o en los países donde hay huracanes o terremotos, ya hay planes de emergencia, como en Finlandia, por ejemplo, no hemos pasado a estas situaciones, entonces no había nada preparado. Y queríamos mirar las perspectivas de los docentes, estudiantes y padres, igual, todos los niveles educativos. Y en el inicio elegimos como 20 publicaciones que concentraron en aspectos positivos o negativos a la educación a distancia. Aquí voy brevemente comentando los resultados de este estudio. Oportunidades, por ejemplo, que identificamos en la literatura, pues ya se ha mencionado varias veces la flexibilidad horaria, flexibilidad geográfica, nos puede ayudar cuando trabajamos a distancia, estudiamos a distancia. También se puede aprovechar, tener mayor individualización o personalización, considerar mejor las competencias, necesidades, preferencias, tiempos de cada individuo. Se puede, por ejemplo, los estudiantes con más autorregulación pueden ir haciendo más tareas, mientras se puede pues concentrarse a lo mejor más para ayudar a los que más necesitan ayuda. Hay muchos estudios que muestran que se puede mantener la misma eficacia trabajando a distancia que en la situación clase. Es diferente, pero sí que se puede motivar, aconsejar, instruir, orientar a los estudiantes. Y también se puede aprovechar el apoyo de los padres. Bueno, en los casos que los padres están allí ayudando. Y si no, servicios sociales o apoyo externo, obviamente. Puede mejorar las competencias y resultados académicos, ya lo he comentado anteriormente, que hay estudiantes que sí que estudian mejor de esta manera, pueden concentrarse mejor en sus intereses, en su trabajo. Entonces, en algunos casos está bien para los resultados académicos también. El uso de las TIC está bien para aumentar el acceso educativo, por ejemplo, pensando en las comunidades o grupos que viven a distancia. En Finlandia también, por ejemplo, en Laponia, hay familias que hay mucha distancia entre la casa y escuela. Y obviamente el acceso a los materiales, recursos y herramientas es enorme cuando trabajamos de manera digital. Y se puede crear buenas colaboraciones y crear redes sociales en línea. Se puede facilitar la interacción, relaciones sociales positivas. Hay muchas herramientas también para esto. Y pues tanto entre los alumnos como entre los docentes sí que se puede colaborar. No hay problema. En más oportunidades, se puede apoyar el bienestar mental y físico de los estudiantes, como ya hemos comentado, incluir ejercicio físico, descansos, y luego asegurar que hay apoyo de los padres, psicólogos, trabajadores sociales que están colaborando en esta tarea. Muchas veces es más, desde el punto de vista administrativa, es eficaz. Se puede ofrecer una selección más extensiva de cursos, por ejemplo, pues hay ahorros económicos de espacio, transporte, etc.
Y bueno, para terminar, es una buena estrategia de asegurar que hay educación en las circunstancias excepcionales. A pesar de la distancia física, lo que hemos pasado. Eh, y es algo que se podría aplicar también para las situaciones de conflicto y emergencia de otro tipo. Ok, entonces estas eran algunas oportunidades que identificamos en nuestro estudio. Y luego, pues lo mismo en cuanto a los desafíos. Uno de los desafíos es que requiere cambio en los métodos de enseñanza. Los métodos tradicionales ya no sirven como antes, y los docentes muchas veces tienen el miedo de perder el control sobre la enseñanza cuando tienen que cambiar la manera de enseñar. También se ha tenido mucha confusión en cuanto a los roles de educadores y padres. Cuando no hay presencia física, hay este riesgo que los padres toman la responsabilidad de los docentes, aunque no debería ser exactamente así. Sobre todo los niños y jóvenes que tienen desafíos en el manejo de tiempo y dificultades en la autodisciplina y autorregulación. Este modelo de aprender les cuesta más. Pues actitudes negativas hacia la tecnología lo tenemos en todos los países. Hay educadores que se oponen al uso de tecnología, hay resistencia al cambio, pero creo que esta pandemia nos ha servido como una lección que, mira, y no hay excusas. No puedes decir, como me quedas muy pocos años, no necesito aprender a utilizar la tecnología o algo así. Ahora todo el mundo sabe que hay que dominar el uso de la tecnología, sí o sí. Pero obviamente lo que hay que asegurar es cómo apoyar, cómo ofrecer la formación, capacitación, apoyo técnico, organizacional, y apoyar a los docentes para conseguir esta experiencia. Y empezar con los requisitos mínimos. Como he dicho, no se puede exigir demasiado si nunca lo has hecho antes. En todos los países hay falta de problemas de infraestructura tecnológica, obviamente en algunos países más que otros. Y con la tecnología, pues siempre pasa algo. Siempre hay que tener un plan B cuando no funciona la tecnología, aún es así. Y a veces falta hardware o software adecuada para trabajar. Yo he comentado que en las redes se puede mantener colaboración y tener contactos sociales, pero por otra parte hay un riesgo de aislamiento social cuando no estamos físicamente en un mismo sitio. Como no hay relaciones físicos, bueno, los docentes carecen de esta relación personal con los estudiantes porque en la clase se ve cuando hace falta ayuda. Los docentes saben acercarse al alumno, pero cuando trabajamos por distancia hay veces que no sabemos cómo van las cosas, si realmente, si no hay videocámaras, ni sabemos si están allí realmente presentes. Es más difícil mantener un estilo y ritmo de vida saludable, entonces si no lo cuidamos puede tener efectos negativos sobre la salud mental y física. Y como mínimo en el inicio hay más carga laboral alta. Creo que, bueno, en Finlandia y en todos los países los docentes en el inicio trabajaron como locos para preparar todo. Y entonces, para este labor inicial extra, pues no había compensación adecuada. Ok, entonces esto era un poco los aspectos que identificamos de la investigación de la literatura anterior. Y ahora esto nos sirve como una base de estudios empíricos posteriores. Ahora estamos mirando, basada en la experiencia real, como a ver si son estos desafíos y oportunidades que hemos identificado durante esta crisis, o si hay alguna otra cosa que no está en la literatura y aún tenemos que resolver. Es importante también pensar los niveles educativos distintos, como con los más pequeños, por ejemplo, en la educación infantil y primero de primaria es muy diferente que en la educación universitaria.
también hay que pensar puntos de vista diferentes, las necesidades de educadores, estudiantes, padres, etc. Pero nuestra intención es que podemos continuar con esta investigación para entender cómo convertir estas oportunidades en los beneficios cuando rediseñamos los ambientes de aprendizaje y cómo podemos superar los desafíos. Y esperamos que esto sirve cuando estemos creando las estrategias para la educación a distancia, no solo para situaciones de crisis, pero también para nuestro trabajo de cada día. Entonces esperamos que nos sirve como para rediseñar nuestro sistema educativo y ambientes de aprendizaje. Pues nada, gracias. A ver, voy a cerrar. Tina, A ver cómo lo dejo de compartir mi pantalla. te vemos y te escuchamos. Así. Bien. Preguntando si se puede obtener esta presentación, efectivamente con el permiso de la entiendo. distinguida speaker, Sí, compartiremos. en el chat hay preguntas que debería empezar a mirar. ¿Se escucha Te bien? vemos, te ¿Sí? escuchamos. A todos los asistentes a sí, nuestro bueno, foro, la transformación creo que, educativa en Costa Rica, que están a preguntando ver, sí, por esta pregunta de por la Karen conferencia. A ya es ver, para mí. ¿Cómo están trabajando en su país con personas y niños con necesidades educativas especiales? Bueno, creo que es para mí, entonces ya lo puedo comentar. Mira, los niños con necesidades educativas especiales han tenido derecho de asistir en las clases presenciales. Entonces ha sido como estas excepciones que se ha podido ir a la escuela. Pero luego hemos tenido familias que han decidido quedarse en casa y en estos casos obviamente los padres han tenido más responsabilidad desde casa y en algunos casos se han podido enviar profesionales a trabajar desde su casa, apoyarles desde casa. Ahora estoy hablando entiendo que la pregunta era de la situación de COVID-19, ¿no? Pero no sé, o si la pregunta era a nivel general, ¿cómo trabajamos? Bueno, sí era sí, pero a nivel general tenemos un sistema el objetivo es siempre la inclusión, pero según la necesidad ofrecemos apoyo Tina, especial. Sí, sí. vamos a pedirle a nuestro auditorio que por favor haga todas las preguntas que tengan en este instante. Creo que ya acaban de entrar dos preguntas para que las veas en el chat. Y a la persona que está preguntando por la conferencia, con el debido permiso de la doctora Maquela, la compartiremos en un PDF posteriormente en un envío que se les hará tras la finalización del evento. Así que Tina, te pido que por favor nos ayudes ahí si las consultas que vayas viendo para ir cerrando tu ponencia. Sí, dime si hay preguntas por audio, pero de momento estoy intentando leer las preguntas del chat, ¿ok? ¿Las puedes leer o Entonces, quieres que te ayude a leerlas, por favor? sí, no lo puedo. Y creo que la primera pregunta era de Karen y lo he intentado ya pues contestar. Y luego hay una pregunta de estrategias que se han implementado con los niños preescolar y de los primeros niveles de primaria. Pues allí lo mismo que con los alumnos con necesidades especiales, que con los más pequeños sí que se podía organizar las clases presenciales. Lo que pasaba también que cuando otros grupos trabajaron desde casa, había más espacio para los niños que vinieron a la escuela. Pero de todos modos, muchos padres eligieron tener sus hijos en casa. Entonces había una situación que algunas, y también las familias de los médicos y de los enfermeros podían tener sus niños en la escuela. Ahora en principio están todos en la escuela si no hay contagio. En la educación infantil, de momento están todos en las guarderías, digamos, pero por ejemplo los padres no pueden entrar
solo pueden ir hasta la puerta y hay ciertas restricciones. Y en la primavera, en marzo, sí que estuvieron cerrados también muchas guarderías. Entonces, así, pero con más, es decir, con más posibilidades para los niños más pequeños. Bien, se pregunta cómo se ha apoyado a los padres con menos niveles educativos o climas educativos bajos. Eh, sí, en Finlandia también tenemos padres con menos capacidades de alguna manera, y allí sí que a ver, los docentes, las escuelas ya conocen sus familias y saben quiénes necesitan más apoyo, y entonces en esta situación de crisis se ha prestado más atención a estas familias con más necesidades, y en algunos casos puede ser que se han necesitado apoyo de los servicios sociales, que se han visitado las escuelas. También hay adolescentes con más problemas con su vida, y alguna vez se ha tenido que ir a despertarse a los jóvenes para estudiar, y entonces se ha intentado identificar las familias y los jóvenes con más necesidades. Aunque es un poco, pienso que también un poco injusto que los que ya manejan bien luego no reciben atención, pero en esta situación de emergencia es lo que hay. Los que ya manejan bien se ha quedado un poco de menos atención, y los que más necesitan pues han recibido casi toda la atención. Pero esperamos que en el futuro no sea así, que todos pueden estar bien atendidos. Consulta de autorregulación. Ya como, sí, claro, es una pregunta. ¿Cómo desarrollar la autorregulación en niños de preescolar? Claro, autorregulación es algo que viene un poco según el nivel de desarrollo. No se puede exigir demasiado de los niños más pequeños. Es un poco lo mismo que el sentido de responsabilidad. Hay que ir enseñándolo poco a poco, y no se puede esperar de los niños más pequeños que sepan autorregularse. En este sentido, no tengo ningún truco para los niños pequeños, como sí que necesitan un adulto. Hace falta un adulto allí apoyando en sus tareas. Pero obviamente se puede ir intentando educarles hacia esta dirección. Es algo que trabajamos mucho en Finlandia, pero cuando son pequeños no se puede exigir demasiado. No sé, bueno, ahí solo hay un comentario más de Karen, y por situaciones laborales hasta ahora. No, perdón, esto no era ninguna pregunta. Y luego comentarios sobre el nivel de logro de los estudiantes en cuanto a la asimilación de contenidos en la modalidad a distancia. Ahora se está analizando cómo ha terminado el año escolar anterior, y según los resultados de momento lo hemos llevado bastante bien. Podemos decir que no ha afectado demasiado en los resultados. Obviamente a lo largo plazo vemos si hay cambio, no sé, en las pruebas de PISA en el futuro. Ya veremos cómo ha afectado esto, pero nuestro entendimiento es que de momento no ha afectado demasiado. Y además el sistema educativo finlandés es muy flexible. Entonces, bueno, lo más importante es que cuando terminan el año, la escuela obligatoria, allí sí que hay que asegurar que han asimilado todo, pero antes no pasa. A ver, si en cuarto grado no has conseguido todos los aprendizajes, lo puedes luego recuperar en el quinto. En Finlandia no hay repetición de clases, sino se asegura que en algún momento van a tener todos los aprendizajes. Pero obviamente a nivel mundial ya veremos cómo ha afectado esta situación para los resultados. En Finlandia tampoco tenemos evaluaciones estándar, solo tenemos en el bachillerato. Entonces, sí, en principio, como tenemos la calidad de los docentes es tan buena, son tan profesionales que
que confiamos en su capacidad de trabajar con la enseñanza, no importa cómo sea. Bien, yo creo que ya he visto todas esas preguntas, ¿puede ser? ¿O alguien quería hacer un comentario oralmente? Tina, Ujú. Karen tiene la mano levantada. Vamos a darle el acceso a Karen. Karen, adelante con tu pregunta, por favor, para la doctora Maquela. Bien. Muy buenos días, tengan ustedes todos compañeros y estimada doña Tina, muchísimas gracias por la intervención. Realmente desde Costa Rica nos sentimos sumamente agradecidos, pero más que agradecidos, privilegiados por tenerla a usted en esta conferencia. Realmente mi pregunta va desde la perspectiva de educación especial. Sí me quedó muy clara y realmente agradezco que en Finlandia estén trabajando de mano a mano con las personas de necesidades educativas especiales, ya que requieren una intervención diferente. Mi pregunta más bien es, para poderlo aplicar en Costa Rica, ¿cuál fue el proceso que ustedes llevaron? Porque es obvio que la educación y la parte administrativa y todo lo que conlleva, lo que es desde presidencia y toda la logística, ¿cómo hicieron ustedes ese puente para que desde la presidencia pudieran acceder los niños a la escuela? Obviamente aplicando todos los protocolos y llevando toda la logística para que se diera la seguridad, no solamente en COVID, pero tal vez la pregunta la Claro. redondo mucho. ¿Cómo hicieron Sí, ustedes para lograr que los niños se integraran a comenzar. las escuelas? Con el permiso, obviamente, de la presidencia y de toda la logística que conlleva esto. Ujú. Sí, claro, allí está también que creo que hay diferencias entre los países en cuanto a las restricciones. Por ejemplo, en Finlandia nunca teníamos una ley absoluto de hay que mantener distancia total. Ha sido recomendaciones por ejemplo, en España sé que no se podía salir de casa, entonces en esta situación es diferente, pero en Finlandia hemos tenido un poco más de libertad de movimiento y por eso hemos podido, normalmente lo que se ha trabajado es que primero se intenta contactarse con las familias por teléfono, intentar manejar así la comunicación a distancia y en los casos que no ha funcionado, luego ha sido visitas presenciales. Y en Finlandia, en todo caso, cada alumno tiene un plan individualizado de aprendizaje, entonces se ha podido hacer un plan según su situación. Y pues con esta colaboración con las familias se ha podido negociar cómo apoyarles en esta situación. O sea, allí mucha comunicación con las familias y digo que hay familias que no se ha podido contactarse, que hay jóvenes que se han casi desaparecido, pues allí sí que se ha necesitado más apoyo de servicios sociales o visitas personales. Por regulaciones, en Finlandia se ha podido hacerlo. Entonces, así es. Muchísimas gracias y realmente son un ejemplo porque hay niños que definitivamente no están casados con la computadora, no están casados con la tecnología y no es porque no lo deseen, sino porque cognitivamente no se los permite, no hay una posibilidad de conexión, no hay una posibilidad de una educación continua por su discapacidad o por su condición especial. Entonces, más bien, muchísimas gracias de parte, creo que de todas las personas que estamos aquí, por empezar ese punto, hacer la diferencia con las personas con necesidades educativas especiales. Muchísimas gracias, doña Tina, y de nuevo, un privilegio que esté con nosotros y un privilegio para mí que responda a mi pregunta. Gracias. Gracias, Karen. Tina, Gracias por tus bonitas palabras. Sí. Tina, se nos ha ido el tiempo ya. Te pediría que en 2 minutos pudieras hacer tu cierre y le pedimos a nuestro auditorio que las preguntas que queden pendientes, bueno, ahí están las redes sociales de la doctora Maquela para que puedan seguirla y si no, nos las canalizan a través de info@foroseventos.com para nosotros a su vez hacérselas llegar a la doctora Maquela que le responderá oportunamente. Sí, puedo hacer un vistazo al chat si hay algo que puedo responder utilizando el chat.
alguien me preguntaron de las aplicaciones o plataformas, pues ningún milagro. En Finlandia se utiliza, creo, mismas herramientas de Zoom, de Teams, de herramientas de Google, un poco dependiendo de cuáles son las herramientas que ya se han utilizado en las escuelas. Entonces, nada de otro mundo. Alumnos promedio por aula, pues unos 25 tenemos. Puede ser que es menos que en otros países, pero 25 también es bastante de manejar desde casa. Entonces voy mirando al chat si hay alguna, pues nada, continuando teniendo preguntas, entonces yo voy contestando. Gracias por invitarme a esta conversación y no sé, ya para terminar, creo que esto de compartir las experiencias entre países creo que nos sirve como de aprendizaje mutuo. Hemos estado todos en la misma situación y ahora estamos pensando las estrategias. Nosotros también estamos aprendiendo mucho y espero que algunas experiencias de Finlandia pueden servir como inspiración para el rediseño de sus ambientes de aprendizaje. Aunque en cada país hay que pensar el contexto que es algo diferente. Pues nada, muchísimas gracias y bueno, ya por mi parte, buenas noches, buenos días a todos. Gracias a la doctora Tiina Mäkelä desde Finlandia en este momento. Por favor, les queremos invitar a todo nuestro auditorio que sigan haciendo las consultas en el chat y si no las canalizan a través de info@foroseventos.com, porque también sabemos que ya es casi la medianoche, se acerca la medianoche en ese frío polar de la ciudad donde está Tiina en este momento en Finlandia, y les pedimos su comprensión también para que ella pueda descansar. Por favor, les invitamos a que se queden con nosotros después de estos breves mensajes comerciales, porque hay un bloque muy importante que es el centro de este foro, que es la modernización del sistema educativo costarricense, y esa transformación tecnológica pasa por una plataforma muy interesante que les vamos a presentar a continuación, después de estos breves mensajes comerciales, para que sigan con nosotros en este foro, emitiendo en vivo desde San José de Costa Rica. ¿Qué haría usted si le fuese posible exportar sin necesidad de cerrar acuerdos con importadores, simplificando y externalizando los trámites de nacionalización, e incrementando los márgenes de ganancias hasta un 20 o 35% en promedio, y accediendo a grandes mercados tales como Israel o la Unión Europea, como si su empresa estuviese instalada localmente? Todo esto es posible gracias al programa Exportación Inteligente de la Cámara Multilateral de Comercio y Cooperación Israel-Iberoamérica, y el programa Costa Rica Exporta de la Oficina de Soporte y Promoción de Costa Rica. Exportación Inteligente es una propuesta de cooperación que ofrece tanto la Cámara como la OSPCR para ayudar a las pymes exportadoras de Costa Rica e Iberoamérica, para que puedan acceder de forma más eficiente a las oportunidades de mercado que ofrecen las economías de Israel y la Unión Europea. Dentro de este programa, el beneficiario dispondrá de un plan estratégico de inserción, estudios de nichos de mercado, reglamentos y competidores, acceso a redes de clientes potenciales y canales de distribución, red de logística y almacenamiento, nacionalización del producto, además de disponer de un equipo robusto de ventas y mercadeo ubicado en el mercado objetivo. De esta forma, el exportador podrá comercializar con los países meta sin necesidad de requerir la intervención de importadores o hacer altas inversiones en recursos humanos o en infraestructura, ya que le estaremos facilitando y subvencionando los costes requeridos para posicionarse en nuevos mercados, reduciendo así los costes operativos e incrementando las utilidades. No deje pasar esta oportunidad y aproveche las herramientas que le ofrece la Cámara para hacer crecer su negocio. Cámara Multilateral de Comercio y Cooperación Israel-Iberoamérica y la Oficina de Soporte y Promoción de Costa Rica. Eliminamos barreras para que juntos alcancemos el éxito.